noches. Mi nombre es Yameli Solivo y el día de hoy les vengo a hablar acerca de las actividades realizadas de este curso. Tarea 1. Tarea reconocimiento. Tenemos arqueología en la ciencia que estudia lo que se refiere a la arte, a los monumentos y los objetos de la antigüedad. Encontramos la comunidad, es un grupo de seres humanos que tienen ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbres, valores. También encontramos la etnografía, ciencia que estudia y describe los pueblos y su cultura. Encontramos el lenguaje, la capacidad propia del ser humano para expresar pensamientos, sentimientos por medio de las palabras. También encontramos la cultura, un conjunto de conocimientos, ideas, tradiciones y costumbres que caracterizan a un pueblo y una clase social en una época. De forma argumentativa relaciona en un párrafo de 60 palabras mínimo la percepción del curso de Comunidad, Sociedad y Cultura. Este curso de Comunidad, Sociedad y Cultura va a permitir que se adquieren conocimientos sobre los problemas sociales que afectan la calidad de vida de los individuos. Asimismo, el reconocimiento de los conceptos básicos para el aprendizaje puesto en práctica. Cabe resaltar que va a permitir que se conozcan aspectos culturales de los integrantes de una comunidad, como las costumbres y creencias. Tenemos la tarea 2, reconocer y explicar los conceptos de comunidad y sociedad. Inteligencia, de acuerdo a Wassler 1944, es la capacidad para actuar con un propósito concreto, pensar racionalmente las relaciones eficazmente en el ambiente. Encontramos la base biológica de la inteligencia. Gemelos monocigotos criados juntos muestran puntuaciones de inteligencia muy similares entre la gran cantidad de genes que se combinan para influir en la inteligencia. Se ha identificado recientemente uno ubicado en el cromosoma 6. Base biológica del aprendizaje. El proceso de aprendizaje es muy complejo. En él intervienen diversos mecanismos que tienen en común. Poseen una base biológica, como son las actividades moleculares de la neurona, las actividades de los circuitos neuronales, muy importante para comprender los procesos cognitivos superiores. Además, encontramos las características de la inteligencia. La primera, la inteligencia se puede medir; la segunda, comunica; y la tercera, en base al aprendido y a la variable del entorno de la inteligencia. Encontramos la reflexión. La comunidad es un grupo de seres humanos que tiene ciertos elementos en común, tales como el idioma, costumbres, valores, tareas, visión del mundo, edad, ubicación geográfica, un barrio, por ejemplo, estatus social, los roles. Además, Bauman, cuyos últimos libros transmiten su pensamiento respecto del devenir de la sociedad humana en el sentido de mostrarse incapaz de cambiar el rumbo trazado por las fuerzas desatadas de la globalización. Recurre al ensayo para referirnos al lenguaje heterodoxo, nada académico, su corpus sociológico. Cabe resaltar que la importancia de aportar los datos de algo parecido a la estadística o a la regularidad empírica apuntada desde la observación social. Tarea 3. Identificar y explicar los conceptos teóricos de la cultura. Ensayo.
La psicología cultural es el estudio del papel de la cultura en la vida mental de los seres humanos. Además, es en el entorno a este estudio, a lo largo de la historia de la psicología, aún existe una contradicción que interesa destacar. Además, lo más importante, si creemos que la cultura es consustancial al pensamiento y culturales, no adoptan una perspectiva dialéctica. La psicología cultural se ha construido, entre otros factores, a partir de la crítica al modo en el que algunos enfoques intentaron superar la deficiencia de la psicología cognitiva, pero desde esta misma expectativa, según Fiel, 1997, señala que quizá el error de estos enfoques fue mantener los términos de dicha relación, que es la cibercultura desde el contexto biopsicosocial cultural. La cibercultura son nuevas tecnologías de la información y comunicación que permiten a los investigadores tener nuevos conocimientos en forma de interacción de la gente en sus diferentes ámbitos, como el trabajo, la educación y otros. Estos dispositivos tecnológicos han dejado de ser menores instrumentos para convertirse en componente fundamental del sistema social. Tarea 4. Desarrollar y establecer las diferencias que existen entre los conceptos de empoderamiento. El empoderamiento psicológico es el proceso a través del cual el individuo adquiere control sobre su propia vida. Empoderamiento, proceso, nivel y contexto. El empoderamiento ocupa un lugar primordial en la psicología comunitaria, denotando a la vez una orientación valórica y un proceso con componentes cognitivos efectivos y conductuales. Empoderamiento marxista se encuentra en construcción teórica desde la perspectiva de los estudios de la paz y en su enunciado se propone como un saber hacer transformador del sujeto y de la acción colectiva para decidir y decidir en condiciones de violencia estructural, cultural, de género o de cualquier condición como estrategia de cambio social no violento. De manera concisa, la diferencia que existe entre el empoderamiento psicológico y el empoderamiento del proceso, nivel contexto de empoderamiento narcisista desde el contexto biopsicosocial cultural. Podemos decir que el empoderamiento psicológico es el proceso a través del cual el individuo adquiere control sobre su propia vida. Además, el empoderamiento es el proceso mediante el cual las personas organizan una comunidad logrando control sobre su asunto, es decir, las personas son capaces de desarrollar habilidades, capacidades para mejorar el control de su vida. También el empoderamiento psicológico es un sentido de competencia personal, un deseo o disponibilidad por tomar acciones en dominio público que se correlaciona negativamente con la alineación y positivamente con el liderazgo. El empoderamiento psicológico se compone por dimensión, como son las personalidades, los aspectos cognitivos, los aspectos motivacionales, del control personal, la autoestima, la toma de decisiones, la autoeficacia. Bennett y Chapman, 2010, Montero. Las características: el compromiso activo dentro de la comunidad y la comprensión de su entorno sociopolítico, el aprendizaje sobre los agentes de control y la acción para influenciar a esos agentes, y el componente
interpersonal se refiere a la capacidad percibida por el ser humano para influir en los sistemas sociales y políticos. ¿Cuál es la finalidad y conclusión? Podemos concluir que el empoderamiento psicológico es el componente interpersonal y el componente de comportamiento. Además, a su vez, se ha identificado que el componente de comportamiento, que tiene que ver con acción específica que se toma para ejercer influencia en el entorno, lo hace con el componente interpersonal, con lo que se brinda apoyo a la perspectiva ecológica y sistemática en el que se ubica la teoría del empoderamiento. Tarea 5. Prueba objetiva abierta pago. Evaluación final. Encontramos la referencia bibliográfica y muchas gracias por su atención.